amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Tu marca me marca, un legado de éxito. Y bueno, continuamos en confinamiento, continuamos en modo pandemia. ¿Y quién no se angustia en esta época? ¿Quién no vive estresado, con miedo, con incertidumbre? ¿Y quién no necesita una ayudita a nivel emocional? Hoy tenemos un tema muy especial, una invitada muy especial que nos va a hablar acerca de este tema y las ayudas que tenemos acá en Montreal, en Canadá, para esos momentos difíciles donde creemos que estamos completamente solos y necesitamos alguien que nos escuche. Tenemos a Yaima Sánchez. ¿Cómo estás, Yaima? Hola Alice, bien, gracias por invitarme. Qué Te rico, ¿no? escucho. Gracias a ti por aceptar. Y bueno, Yaima, ella es psicóloga y psicoterapeuta de formación en su país y acá en Canadá se desempeña como terapeuta en relación de ayuda. Es la directora del Centro de Escucha Intercultural y bueno, teniendo en cuenta que hoy, Yaima, me preocupa muchísimo las cifras que estoy viendo. He estado analizando o revisando más bien algunas estadísticas y se dice que se ha aumentado casi en un 26% la mortalidad de pacientes por causas diferentes al coronavirus y gran parte de ellas ha sido ocasionadas por el estrés, o sea, aumentos de presión, enfermedades cardiovasculares, pero también la descompensación de la salud mental. Todos estos problemas de depresión, de ansiedad, la tasa de suicidios ha aumentado también y bueno, preocupante. Y qué rico que te tengamos acá para que nos cuentes un poquito cómo es el comportamiento de esta situación acá en Canadá. Cuéntanos de pronto, tú que tienes más experiencia desde tu centro, ¿cuáles son las problemáticas más frecuentes que se ven relacionadas ahorita con el coronavirus a nivel de ayuda psicológica? Bueno, sí, Ali, realmente es una situación preocupante que ninguno de nosotros hemos vivido. Es la primera vez que todos pasamos por una situación así de pandemia. Es decir, para todos es nuevo, es una situación que es como del ámbito de lo innombrable, porque es decir, uno como que cada día va aprendiendo a vivirla de la manera que puede, porque sí, lees mucho en internet, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, incluso nosotros, las personas que tenemos un poquito de conocimiento de cómo controlar estados de crisis y eso, escribimos sobre el tema, pero a ciencia cierta, es decir, es la primera vez para todo el mundo, es decir, para todo el mundo de esta generación, ¿no? Que hemos vivido una situación de pandemias y entonces las manifestaciones más frecuentes es estados de ansiedad muy avanzados, es decir, con mucha angustia. Las personas te consultan con mucha angustia en torno a la situación actual, incluso eh, las personas que son inmigrantes aquí no solo es respecto a la situación que están viviendo acá, sino es la preocupación que tienen respecto a sus familiares y personas allegadas que no están junto a ellos, es decir, que están en su país de origen o lejos por X razón. Es decir, es una angustia que viene desde muchos lugares. Eh, y a eso las personas responden de diferentes maneras, depende de su sistema adaptativo, de la manera de sus recursos personológicos, es decir, pueden responder con irritabilidad, es decir, sentirse molesto, estar contestones, estar todo el tiempo agresivos, ¿no? Respecto a otras personas, incluso a ellos mismos. Pueden también tener problemas de sueño, es decir, es muy normal que en esta época, bueno, evidentemente la vida se te desorganiza para las personas que no siguen un ritmo de trabajo, porque todavía los que tienen el teletrabajo, es decir, que tienen que levantarse una hora, es decir, mantenerse un ritmo, si es por videollamada, incluso tienen que seguir la rutina bueno, de por lo menos arreglarse un poco para... Eh, pero las otras personas que están en la casa, que perdieron todo el trabajo, es como si se les rompiera todas las rutinas, se tienen que inventar una nueva manera de vivir en este tiempo, ¿no? Entonces, y todo eso genera estrés, porque todo lo que rompe la normalidad o lo que uno está acostumbrado a vivir y a sentir, y te genera un estrés porque hay una demanda del medio de adaptación, ¿no? Es decir, que tienes que adaptar y,
y bueno, es decir, el síntoma más claro es la ansiedad y todas sus manifestaciones alrededor de eso, que finalmente es una expresión también del miedo que sentimos todos, más latente, menos latente, es decir, también es el miedo a la muerte, ¿no? Es decir, porque es evidente que es bajo el índice, pero sí hay una posibilidad real de que esta enfermedad, desconocida aún incluso para la ciencia, cause la muerte. Entonces, es algo todo muy del incierto, de lo no nombrable, y por ahí el miedo que genera mucha angustia y mucha ansiedad. Ujú. Claro que sí, ese es el miedo colectivo de todos, el temor a morir, el temor a las complicaciones, a ir a una unidad de cuidados intensivos, en fin. Pero bueno, a veces nos creemos como muy valientes y que somos capaces de poder con estos y creemos que solo podemos, o a veces nos da pena de pronto expresar nuestras emociones, de decir que tengo miedo, que estoy angustiado, que, en fin, pensamos que solitos vamos a poder llevarlo, pero ¿cuál es la importancia de hablarlo? ¿Cuál es la importancia de marcar un SOS y pedir ayuda con un experto? Mira, la importancia fundamental, porque primero la importancia de hablarlo, eso es fundamental, eh, fundamental, disculpe la redundancia, pero de hablarlo con un experto aún es más importante, porque si tienes un buen amigo o un papá o una mamá, un hermano en quien confiar, eso es valioso realmente a la hora que uno está pasando por una situación difícil y ayuda muchísimo. Y yo creo que en general muchas personas lo sabemos, ¿no? Pero cuando esa situación difícil se mantiene en el tiempo y esa situación difícil ya tiene otras repercusiones en nuestra vida, la conversación o el apoyo de esa persona querida no nos va a ayudar porque está, digamos, parcializada por los afectos que sentimos en común, ¿no? Es decir, si tú le comentas a tu mamá o a tu papá X situación preocupante que estás viviendo, desde el amor y desde el afecto como mamá y papá, o te van a regañar, o te van a, a dar un consejo de mamá y papá, es decir, pero siempre está el vínculo afectivo por medio que no se puede impedir en una relación de amistad o fraternal o familiar. Entonces, es decir, está de alguna manera sesgado por ese vínculo afectivo. Entonces, es importante consultar un especialista cuando la situación como tal se va más allá de nuestros recursos personológicos y cuando ya la conversación con un amigo, un hermano o un conocido no ayuda, es decir, porque un profesional te puede ayudar a relativizar lo que estás sintiendo, te puede ayudar a darte herramientas para que tú puedas desarrollar recursos desde lo personológico y no tengas que volver a visitarlo, es decir, para que el día de mañana, si tienes una situación parecida, puedas saber afrontarlo, puedas entender además por qué te pasa, porque si no entiendes por qué te pasó lo que te está pasando o por qué estás reaccionando con exceso, digamos, ¿no? A una X situación, puede que se repita esa manera tuya de reaccionar cuando estás bajo estrés y puede que normalmente no pase nada o sea situacional, pero hay veces es de un gran amplitud, de una gran amplitud y eso te limita, te impide desarrollarte, no sé, es si te empieza a afectar en el trabajo, te empieza a afectar en la familia, te empieza a afectar en la pareja, se expande, digamos así, y ahí es donde uno tiene que saber que debe buscar la ayuda de un profesional. Claro, las cargas pesan menos cuando se llevan entre varios. Ujú, ujú. Bueno, Un profesional, perdón. sí, 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 sí. No, es decir, que tú preguntabas también ahorita de lo importante de escuchar y de ser escuchado, y es decir, eh, el hecho de poner en palabra las cosas que uno siente ya es un primer paso a empezar a elaborar lo que le está pasando a la persona, lo que les está pasando. Y eso, guiado por un profesional,
es bien positivo en un proceso de cura desde lo emocional, ¿no? Eh, Porque hay veces que estamos muy molestos, irritables, digamos, somos impulsivos, y es porque hay algo ahí que está ocurriendo que no podemos decir en palabras, no podemos expresar, y con la ayuda de un profesional descubrimos qué es lo que pasa y somos capaces además de decirlo, de explicarlo, de decir cómo nos sentimos realmente y qué es lo que hace que estemos tan molestos y digamos tan agresivos, por decirlo de una manera. Eso es muy importante lo que tú dices, porque en la parte de terapia yo veo, por ejemplo, cuando uno tiene un problema, se lo carga y lo vive y lo sufre, pero en el momento que tú empiezas a exteriorizarlo, a vocalizarlo, es como si todo hubiera estado una maraña de hilos, de lanas, pero cuando tú empiezas a exteriorizarlo, empieza a organizarse en cajoncitos, le empiezas como a encontrar forma de ese rompecabezas y a entender un poco más la situación, sin que el terapeuta a veces te haya hablado. Entonces, sí, sí es Ujú. importante el hablarlo. Y bueno, en tu centro se ofrece el servicio no solamente en francés o en inglés, sino en español. Es importante eso, poder hablar en nuestra lengua materna, yo pienso, porque pues me imagino que es el lenguaje de los sentimientos y permite un enfoque mejor. ¿Qué Sí, piensas? como tú dices, Alex, es realmente, es decir, la lengua es parte de nuestra cultura, es decir, eh, es parte de lo que nos acunó cuando éramos pequeñitos desde bebé, es decir, nuestra mamá, nuestro papá, la persona que nos crió, nos hablaba bueno, en el caso de nosotros en español, nos hablaban en español, las primeras palabras de amor fueron en español, es decir, los primeros regaños, es decir, todos los vínculos afectivos se construyeron en español, en el caso de los latinoamericanos, ¿no? De las personas habla hispana. Y el, el ser recibido en un espacio terapéutico en su propia lengua materna es vivenciado muy positivamente por las personas que reciben la ayuda, eh, incluso por el terapeuta, ¿no? Pero más que todo por la persona que recibe la ayuda, porque permite que fluya mucho mejor las emociones, la expresión de los afectos, la expresión del malestar, de lo que trae a la persona a la consulta, porque hablar en la lengua, tener la posibilidad de hablar en la lengua materna, un espacio de cura, es realmente como te ayuda a regresar a ese primer momento y hacer todo el pasaje que necesitas hacer para un proceso de cura. Es como estar entre los tuyos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ujú. Es que te sientes seguro. Es decir, eso no quiere decir que no puedas hacerlo en otro idioma, en otra lengua, pero la gente le gusta mucho, es decir, prefiere hacerlo en español. Incluso cuando damos referencias, las personas piden o prefieren de que sea otro terapeuta, otro especialista en español. Yo lo veo muchísimo, no solo para un espacio terapéutico, lo veo muchísimo en las redes sociales. A veces la gente busca hasta, hasta el dentista, que digamos que vas a hablar con el dentista, ¿no? Hasta el Claro. dentista. Es decir, la gente se siente muy seguro en su espacio, en su idioma, ¿no? En su lengua, porque Eso, es y eso es parte. cierto. Mismo así manejen perfectamente el idioma, el francés, el inglés, la gente siempre busca su lengua materna porque nos enseñaron a quejarnos en nuestra Ujú. lengua, aprendimos a sufrir en nuestra lengua, entonces, bueno, buscamos la solución en nuestra lengua también. Bueno, Yaima, cuéntanos un poquito del centro que tú diriges, cuáles son tus servicios, en qué consiste el centro de escucha intercultural. Ujú. Sí, mira, el centro, lo que caracteriza al centro de Ecuto Intercultural es el abordaje de intervención. Es un abordaje intercultural, que eso quiere decir que tomamos en cuenta la identidad cultural de la persona que nos consulta. Es decir, que eh, para nosotros es un valor conocer de dónde viene la persona, cuáles son las cosas importantes culturalmente para la persona y por qué creemos que la manera en que te representas el mundo y vives los conflictos y las alegrías también, la cultura atraviesa mucho eso, es decir, no es lo mismo, digamos, yo siempre pongo el ejemplo de una mujer, digamos una mujer
del continente asiático, ¿no? Continente asiático, ellos tienen culturalmente, si son muy comunitarios, y si una persona del continente asiático nos consulta, eh, siempre vamos a tratar de respetar ese valor que ellos tienen, familiar, comunitario, es decir, una persona que venga con una angustia, con esta angustia porque, digamos, no se lleva bien con su suegra, eh, desde el punto de vista intercultural, trabajaríamos a que esta persona mejore las relaciones con su suegra porque eso disminuiría su angustia y no a que tratara de ser una persona independiente y que no le hiciera caso a las cosas de la suegra, porque a la larga realmente esto va a repercutir negativamente en ella, porque culturalmente para ella sí es importante que esa relación saludable, porque en la cultura de ellos es muy importante la figura de la mamá del esposo. Y entonces, es un ejemplo que pongo para tener una visión rápida de lo que es la intervención intercultural, ¿no? Es tomar en cuenta la identidad cultural de la persona, que es importante para la persona, y a partir de ahí intervenir. Eh, Perdón. Y a partir de esos valores, intervenir también es tener en cuenta mi identidad cultural y ser consciente donde hay contradicciones y donde hay fricciones con los valores de esta otra persona para encontrar un espacio de comunicación donde yo pueda ser capaz de ayudar a la persona que tengo delante. Entonces, de eso se trata el Centro de Intercultural. Yo siempre me gusta aclarar que no es un espacio solo para inmigrantes, pero evidentemente donde vivimos en Montreal, la comunidad inmigrante es inmensa y realmente es una intervención que ayuda mucho a una persona que viene de otro país y tiene que acostumbrarse e integrarse y vivir en una cultura bien diferente a la de él, y que muchas veces sus conflictos y sus malestares tienen que ver con ese proceso de adaptación bueno, a la nueva cultura, a la nueva sociedad. Eh, de eso se trata el Centro Intercultural. Trabajamos, colaboramos varios profesionales o especialistas, digamos, que en su mayoría son psicólogos, psicoterapeutas. Tenemos una colaboración también con una trabajadora social eh, experta en mediación familiar. Eh, Son personas que son formadas al exterior de Canadá y están en proceso de ser de una orden profesional, o trabajan como terapeutas en relación de ayuda, como coach, y de eso se trata el centro. Es decir, es un centro que integra profesionales que vienen del exterior, que están interesados por esta manera de intervenir, de trabajar con las personas, y que ofrece servicios, lo mismo, de intervención individual, intervención en familia, pareja, y también hacemos espacios, bueno, cuando nos permita la situación nuevamente, hacemos espacios digamos, le llamamos grupos de discusión, donde traemos un tema que puede ser interesante. Hemos trabajado la mediación familiar, hemos trabajado también las dificultades es decir, los niños que tienen trastornos de hiperactividad y autismo, que son, que digamos, una vez al mes nos reunimos, convocamos a las personas que están interesadas y hablamos, invitamos a un especialista en el tema y hablamos del tema con las personas, que pueden hacer preguntas, pueden informarse cómo eh, funcionan los determinados recursos asociados aquí en Canadá, y que es muy positivo para todo el que asiste, ¿no? Eso. Bueno, creo que hablé mucho, ¿no? Sí, no, Dime. pero, o sea, tienes muchos servicios, porque me imaginé que era solamente pues como el acompañamiento ante una crisis, pero bueno, qué bien que tenga pues como el acompañamiento para niños también, para personas inmigrantes. O sea, no es ahora solamente por el caso del coronavirus, de pandemia, que se reciben los casos de ansiedad, depresión, sino como tú lo explicabas, llegar, inmigrar, realmente es un duelo, es un choque a nivel emocional, a nivel personal, a nivel laboral.
son varios duelos y bueno, que ofrezcas ese servicio maravilloso. Y me llama mucho la atención es eso, que no solamente el intercultural es el tema del idioma, sino tener en cuenta la cultura de la cual viene esa persona que está solicitando el servicio. De verdad que felicitaciones, qué rico, Yaima, que contemos con esta herramienta. Y bueno, ¿cómo acceden las personas a tu servicio? ¿Cómo te contactan? O sea, ¿se llama? Me imagino que ahorita la atención está haciendo videoconferencia o está haciendo vía telefónica. Cuéntame Sí, cómo es el acceso de un paciente a este servicio. bueno, ahora los especialistas evidentemente reciben a las personas por videollamada hasta que tengamos la seguridad de poderlos recibirlos presencial. Cada especialista que colabora con su centro, con el centro, trabaja desde su propio buró y en dependencia de la problemática de la persona, referimos a la persona a uno u a otro especialista. La manera de contactarnos es a través del sitio web que yo creo que lo podemos dejar por ahí Claro escrito. que sí, aquí ahorita en este momento nos va a estar saliendo Sí. todos tus datos sobre la página web. ¿Tienes Ujú. una página de Facebook, de Instagram, donde la gente pueda conocer un poquito más? Sí, hay una página en Facebook también que es, justamente se llama así, Centro de Terapia, está en francés la página Centre de Thérapie Culturelle, y hay una página que es la que yo uso en español para comunicarme con las personas en español, que es Jaima S. Castellanos Terapeuta, que en Facebook también, ahí es donde hacemos las promociones de los servicios. Y yo escribo también algunas cosas sobre diferentes temas en español para comunicar determinados estados, determinadas situaciones, lo que está pasando. Hace poco decir, escribí uno que tenía que ver con justamente con lo que yo estoy viviendo siendo mamá, siendo terapeuta, estando encerrada como todo el mundo, ¿no? En confinamiento y sé yo, y un poco también desde la vivencia de uno tratar de entender cómo se sienten los demás. Y ahí aprovecho, ¿no? La página también Facebook para escribir esas cosas, que esa sí es en español. Eh, Ujú. bueno, pondremos el link después por ahí. Claro que sí, acá ahorita van a quedar todas tus coordenadas para que la gente te ubique y te pueda encontrar fácilmente porque de verdad que es un servicio que se necesita en cantidades en estos momentos. Y bueno, amigos, ahí tenemos pues una herramienta fácil de acceder, útil, necesaria para que, bueno, entendamos, no estamos solos en este momento, hay manos que nos quieren ayudar, hay personas que nos quieren escuchar y bueno, para eso tenemos a Yaima. Quería decirte una última cosita que por poco se me olvida, es decir, justo a causa de toda la situación que estamos viviendo ahora, de la gran ansiedad que pueden vivir las personas, algunos de los colaboradores del centro nos hemos reunido y hemos puesto un servicio gratuito donde las personas pueden llamar y van a ser recibidos por un especialista, es decir, toman una cita que casi siempre es en la misma semana, 30 minutos, una sesión de intervención, de apoyo de su tiempo, de 30 minutos por un especialista de nuestro centro. La manera de acceder es a través del centro también, hay un link que es muy fácil, se llena un formulario y se envía y en el mismo día casi siempre un especialista le responde dándole una cita. En dependencia se toman en cuenta los horarios de la persona, los horarios del especialista, es muy fácil acceder, es en español también, bueno, en francés y en inglés, pero bueno, en este caso estamos dirigiéndonos a las personas en español. Eh, bueno, es decir, es un servicio que en estos momentos funciona y es gratuito. Qué bien, Por, no tiene costo. no, este servicio es telefónico y no tiene ningún costo. Excelente. Bueno, Yaima, y para cerrar con broche de oro, hay días Ujú. en que amanecemos como más down que los otros, hay días en que estamos más agobiados, estamos hasta con dificultad respiratoria, con taquicardia, como con una medio crisis de ansiedad, casi de pánico. Danos unos tipsitos así como rápidos que podamos manejar desde casa, no sé, la respiración, algo de tu punto de vista profesional que podamos decirle a nuestros amigos de tu marca me marca para empezar a trabajar en casa.
Bueno, a ver, primero, si es la primera vez que sufre un episodio así, es importante que sepan, bueno, que sepan que existe, que esto es pasajero, que si se sufre mucho porque realmente la gente tiene es decir, muchas personas sienten que incluso que les va a pasar algo malo, ¿no? Es decir, que es muy extremo, ¿no? Es verdad que es extremo, es una situación que asusta, pero la manera en que yo le digo a las personas que pueden salir de ahí o llevarlo lo mejor posible, primero es tratar de quedarse tranquilo, de justamente como tú dices, es decir, es respirar, es como hacer consciente las sensaciones para que poco a poco puedan volver a tener dominio de su cuerpo y su cuerpo entienda de que no ocurre nada malo. Porque al final, como una crisis de ansiedad, es como la interpretación de tu cuerpo de que va a ocurrir algo malo, entonces es como que se pone a la defensiva, ¿no? Cuando tenemos miedo, el corazón se nos pone a mil, ¿no? Entonces, más o menos es una reacción corporal ante el miedo. Es un poco concientizar, es difícil porque sobre todo la persona que le da la primera vez te asustas mucho porque piensas que va a pasar algo que no está bien, ¿no? Empezar a concientizar tus sensaciones, es decir, como tú dices, respirar y darte cuenta que puedes respirar, que puedes hacerlo, que si respiras no vas a morirte en ese momento, si no va a pasar nada tan grave como lo que tú piensas que está pasando, que es decir, es como ir haciéndote un poco consciente de lo que estás sintiendo. Es un proceso de aprendizaje porque las personas pueden que sufran una crisis de ansiedad en un momento y ya no vuelva a ser ese el indicador de un síntoma o algo así, pero puede que esto se repita en el tiempo, es decir, que cada vez que estés bajo un estrés, tu cuerpo reaccione así. Entonces, es decir, es un proceso de aprendizaje donde tú tienes que aprender a controlar o a dominar tus sensaciones corporales y hacértelas conscientes para saber hasta dónde eso es pasajero, que puede ayudarte y eventualmente, si esto eh, supera tu funcionalidad, si esto te impide muchas cosas, es consultar a un especialista, ¿no? Es decir, para ver por qué es que está ocurriendo eso, porque no es decir, eso es un síntoma, es la expresión de que algo está pasando a nivel emocional, a nivel afectivo en la persona, ¿no? Claro que sí. Bueno, ahí tienen pues hacer conciencia, controlar la respiración, pero sobre todo entender que esto va a pasar. Así como las cosas buenas pasan y pasamos a momentos difíciles, de los momentos difíciles también pasamos a cosas bonitas, a cosas positivas. Prontico, entre comillas, esperemos que así sea, vamos a poder estar otra vez en los parques, abrazar otra vez a las personas que queremos, en fin, volver a retomar todas nuestras actividades. Muchísimas gracias, Jaima. Ahí tienen el Centro de Escucha Intercultural. Acá abajito van a salir todas las informaciones para que la contacten. Y bueno, espérenos nuestro próximo episodio, nuestro próximo capítulo, esta vez sí con mi compañera Claudia, que hoy no me pudo acompañar. Y bueno, los quiero mucho, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, Daima. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.